Buenos días, yo soy Liliana Barragán, oncóloga y hematóloga pediatra de la Clínica de Occidente. Hoy, en conmemoración del Día Mundial de la Leucemia, el 22 de septiembre, vamos a hablar de la detección oportuna de leucemia en la población infantil. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la leucemia. La leucemia se refiere a una proliferación de células malignas en la fábrica de la sangre. ¿Dónde queda la fábrica de la sangre? La fábrica de la sangre queda en los huesos. En cada uno de los huesos de nuestro cuerpo producimos diariamente muchas células sanguíneas. Las células blancas pueden tener algunos errores y desarrollarse como células malignas y posteriormente a esto pues se va a generar la leucemia. En pediatría tenemos varios tipos de leucemia. La más frecuente es la leucemia linfoide aguda, seguido por la leucemia mieloide aguda y otras menos frecuentes como por ejemplo la mielomonocítica juvenil. Entonces, ¿qué debemos hacer para descubrir la leucemia? ¿Es posible que nosotros descubramos la leucemia antes de que genere síntomas? Desafortunadamente en pediatría la prevención del cáncer o pruebas de tamizaje para detectar el riesgo de cáncer no existe, ¿sí? Básicamente porque no hay factores ambientales en los niños que produzcan el cáncer, ¿sí? El cáncer se produce como por una serie de errores que se juntan y el paciente produce la enfermedad. Entonces solamente vamos a poder detectar la leucemia una vez esta produce síntomas, ¿sí? El médico debe estar sensibilizado a reconocer cuándo un síntoma puede ser de leucemia. Y esto es un poco difícil porque los síntomas de la leucemia son muy parecidos a los de otras enfermedades en la infancia, que son absolutamente pasajeras, como una infección viral, como los dolores de crecimiento, como un dolor abdominal. Entonces, por esto debemos acudir siempre que un síntoma nos parezca que ya se sale de lo que es un cuadro normal de la niñez, como un proceso viral, respiratorio o de diarrea. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un niño tenga leucemia? Entonces, realmente, como les decía, no hay unos factores ambientales que produzcan el cáncer. La mayoría de estos se producen espontáneamente y sin ninguna razón aparente. Sin embargo, sí hay ciertos niños que pueden tener más riesgo de presentar leucemia, como por ejemplo los niños que tienen síndrome de Down, ¿sí? Asimismo, también los niños que han tenido cáncer previamente y han requerido tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pues predisponen luego a una sensibilidad mayor de las células a producir leucemias. Y también los niños que han necesitado trasplantes de órganos que requieren medicamentos que suprimen un poquito el sistema inmunológico, y esto va a hacer que puedan, digamos, no defenderse bien incluso de células que puedan volverse malignas. Hay algunas cosas que han mostrado que son protectoras para evitar el cáncer infantil, y entre ellas tenemos la lactancia materna, que aparte de sus múltiples beneficios, se ha demostrado que los niños con lactancia materna exclusiva tienen menos incidencia de enfermedades malignas. Asimismo, evitar la radiación prenatal, es decir, que las mujeres embarazadas no les sea tomadas radiografías o tomografías, porque esto puede predisponer a mutaciones que luego se traduzcan en cáncer. Evitar pesticidas y fungicidas, los cuales pues en algunas áreas geográficas de nuestro país el índice de exposición es muy alto. Vigilar la macrosomía, que es un niño que pese más de 3.500 gramos al momento del nacimiento. Este niño puede tener una posibilidad ligeramente mayor de tener cáncer infantil, sin que esto sea un motivo de preocupación, pues sí es importante que el pediatra los tenga en cuenta en sus controles de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué es importante que hablemos de leucemia y más de leucemia en pediatría? Entonces, la leucemia es la enfermedad más frecuente de tipo oncológico en la población pediátrica, ¿sí? Al 30 de abril de este año, la cuenta de alto costo de nuestro país encontró que tenemos 2.297 casos activos de leucemia linfoide y 237 casos de leucemia mieloide. Esto pues es una población muy alta. Y en nuestro país todavía tenemos tasas de abandono del tratamiento considerablemente altas. Para este año fueron del 7%, que aunque para la cuenta de alto costo parece una cifra favorable, pues es triste
que solamente que el 7% de estos más o menos 3.000 pacientes no tengan la oportunidad de un tratamiento completo y oportuno, cuando la posibilidad de curación de la leucemia es del 80 al 90% si se trata adecuadamente. Entonces, ¿por qué debemos sospechar el cáncer infantil a tiempo y sobre todo la leucemia? El tiempo es muy importante en el cáncer infantil. Si nosotros nos demoramos muchos días en diagnosticarlo, no solamente estamos haciendo que el riesgo de la enfermedad aumente, es decir, la posibilidad de recaer, sino que también podemos desarrollar complicaciones que puedan llevar a los niños a un estado crítico en cuestión de horas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Como ya les decía, los síntomas del cáncer infantil y de la leucemia específicamente son muy parecidos a los de enfermedades comunes y sencillas de la niñez, y por eso la posibilidad de sospecharlo a veces es complicado incluso para los médicos. Tan es así que un pediatra de la consulta externa va a ver un caso cada 5 años. Solamente los que estamos en sitios de alta complejidad vemos el cáncer de manera frecuente. Por eso es importante que tengamos bien agudizada la sospecha, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar ahora sí de los signos y síntomas para sospechar cáncer leucemia, ¿sí? Entonces, básicamente los síntomas se producen por la ocupación de la fábrica de la sangre por las células malas, lo cual hace que no se puedan producir las células normales de la sangre. ¿Cuáles son las células normales de la sangre? Tenemos 3. Los glóbulos rojos, que nos ayudan pues para tener hemoglobina, para llevar oxígeno a nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos, que nos defienden de las infecciones, y las plaquetas, que nos ayudan a detener los sangrados. Cuando tengo un rasguño o cuando tengo una herida mayor, detienen el sangrado, ¿sí? Entonces, si tenemos afectación en cada una de estas células, pues se van a producir diferentes síntomas. Y hay otro grupo de síntomas que se producen porque, como son células que están andando en toda la sangre, estas células pueden quedarse virtualmente en todos los órganos del cuerpo. Entonces, esto puede generar algunos síntomas. Entonces, empecemos con la deficiencia de los glóbulos rojos, o lo que conocemos normalmente como anemia, ¿sí? Entonces, la anemia es muy frecuente en pediatría. Lo más probable es que se trate de una deficiencia de hierro, pero si tenemos ciertas condiciones cuando examinamos el niño o cuando vemos el examen de sangre, pues podemos pensar que esta anemia ya no es tan sencilla de la niñez, sino que realmente puede ser el primer indicio de una enfermedad maligna, ¿sí? La anemia se evidencia porque tenemos un niño pálido, cansado, que ya no rinde igual en el colegio, que está mareado. Entonces, este paciente pues ya debe tener la posibilidad de que se le tome un cuadro hemático, y en el cuadro hemático vamos a mirar todas las células sanguíneas, ¿sí? Luego tenemos los glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, ¿sí? Entonces, el problema es que, como esta enfermedad se deriva de los glóbulos blancos, no necesariamente están disminuidos. Pueden estar también muy aumentados, pero ellos no funcionan. Ellos no nos defienden adecuadamente de las infecciones. Entonces, estos pacientes pueden llegar con infecciones que normalmente no tendríamos en un niño sano que no tuviera esta enfermedad, o pueden llegar con fiebre sin que la fiebre se trate de infección, sino una respuesta de tantos glóbulos blancos produciendo sustancias inflamatorias en el cuerpo, y esto hace que haya una fiebre sin infección. Y luego vienen las plaquetas. Entonces, como ya les decía, las plaquetas nos protegen o nos detienen los sangrados cuando tenemos algún golpe. Entonces vamos a encontrar un niño que, sin razón aparente, sin golpes, sin ninguna causa que lo explique, va a tener sangrado nasal, va a tener sangrado por las encías, o puede tener morados o punticos rojos en la piel que nosotros llamamos petequias. Es muy importante que todos los médicos, tanto generales como pediatras, estén sensibilizados en que si un paciente tiene, por ejemplo, las plaquetas y los glóbulos rojos bajitos, eso ya no es normal. Si tiene, por ejemplo, los glóbulos blancos y las plaquetas bajitos, esto enciende inmediatamente las alarmas para sospechar una leucemia, ¿sí? Entonces, aunque esto pudiera ser explicado por infecciones, normalmente tenemos que hacer un examen físico muy juicioso y determinar si hay otros signos que nos indiquen que puede tratarse de una leucemia.
¿Cuáles otros síntomas tenemos? Entonces, uno de los más frecuentes después de los cambios en el examen de sangre son los dolores óseos, ¿sí? Los dolores en los huesos normalmente en los niños se pueden presentar y hay un diagnóstico muy frecuente que hacemos en pediatría que son los dolores de crecimiento. Estos dolores se generan pues por el ejercicio físico y se pueden presentar en la noche, una vez, por ejemplo, el día que el niño hace educación física. Pero estos dolores tienen de característica que se den fácilmente, el papá le hace un masaje, le canta una canción y al niño le pasa el dolor. En cambio, en la leucemia el dolor es crónico, ¿sí? Puede llevar una semana, 10 días con dolor todos los días. Es un dolor que no mejora con solamente, digamos, las maniobras de masaje o incluso con acetaminofén y es repetitivo y cada vez mayor. Entonces, esto inmediatamente debe encender las alarmas a los padres para consultar y a los médicos para tomar un examen de sangre que pudiera encontrar las alteraciones en las células que ya habíamos mencionado. Podemos encontrar también que el abdomen está aumentado de tamaño. Esto se da porque el hígado y el vaso son órganos que también ayudan a producir células sanguíneas, entonces estas células defectuosas también tienden a quedarse, a alojarse en estos órganos y producen un crecimiento de los mismos. Entonces la mamá puede ver que el niño tiene un aumento en el tamaño de su abdomen y pues consultar por esto. La pérdida de apetito o pérdida de peso se da por el mismo crecimiento de estos órganos que hacen que el estómago se llene más fácilmente y pues el niño se sienta lleno muy rápido y no coma como antes. Y también por lo que les decía de las sustancias inflamatorias que pueden producir estas células malignas que hacen que, como en otra enfermedad, cuando uno se siente mal, baja el apetito, en esta enfermedad pues también esto puede suceder. Los ganglios linfáticos son unas estaciones donde los glóbulos blancos, o sea, las células de las defensas, se quedan también y aprenden a defendernos de infecciones. Entonces, en la leucemia, como hay tantas células, también se van para allá y aumentan el tamaño de todos los ganglios. Entonces, estos ganglios están en todo el cuerpo y hay unos de una localización muy importante que están en el centro del pecho. Algunas leucemias, dependiendo de un tipo especial, pueden generar que estos ganglios del centro del pecho crezcan mucho y esto puede comprimir estructuras como la tráquea o los bronquios y hacer que el niño pueda empezar con una tos que no mejora como si se tratara de una gripa, sino que continúa en el tiempo igual o incluso progresar a dificultad respiratoria. Entonces es muy importante que cuando un médico encuentre que esta tos dura más de 2 semanas o tiene el comportamiento de un proceso viral o un proceso alérgico, tome una imagen, una radiografía de tórax donde podamos ver o descartar la sospecha de un conglomerado de ganglios en el pecho. ¿Listo? También podemos tener una obstrucción de la vena cava, que es una vena grande que drena la sangre del cerebro y de las extremidades y esto puede generar como síntomas de hinchazón en la cara y en los brazos y dificultad también para respirar. Entonces esperamos que nunca los niños lleguen a estos síntomas, a estos últimos 2 síntomas, porque son síntomas muy tardíos que ya requieren un manejo urgente y en cuestión de horas por el oncólogo pediatra. ¿Sí? Podemos tener otros síntomas que ya, digamos, por sí solos no nos van a hacer el diagnóstico de leucemia, pero sí pueden estar acompañando los otros síntomas que mencionamos y pueden indicar ciertos tipos de leucemia o ciertas complicaciones. Entonces, por ejemplo, el dolor de cabeza o si un niño llega a convulsionar podría ser porque las células de la leucemia se diseminaron al líquido que baña el cerebro. Esto puede pasar. Es una de las características de la leucemia, por eso es importante tenerlo en cuenta para hacer estudios adicionales en caso de que encontremos este síntoma. Y también podemos encontrar lesiones en la piel que se parezcan a dermatitis o engrosamiento de las encías porque las células se fueron a vivir a estas áreas del cuerpo. Como les digo, por sí solas no nos van a hacer el diagnóstico, pero sí es importante que cuando lo examinemos podamos pensar que esos síntomas adicionales pues también son causados por la leucemia, ¿sí? Entonces, una vez examinamos al niño y pensamos que puede tener leucemia, ¿cómo hacemos para asegurarlo o para diagnosticar esta enfermedad?
Entonces, lo primero es el examen de sangre, que si aún no se ha hecho, se va a hacer, e incluso el oncólogo depende mucho de este examen de sangre inicial para poder determinar esta posibilidad. Hacemos un hemograma y un extendido de sangre periférica. El extendido de sangre periférica es básicamente extender la sangre en una laminita y mirarla en un microscopio, y ahí podemos ver las células malignas del paciente. Entonces, luego de que el hemograma nos da más sospechas de que estamos frente a una leucemia, el oncólogo pediatra va a proceder a hacer la biopsia y aspirado de médula ósea. ¿En qué consiste este examen? Es básicamente tener una muestra de la fábrica de la sangre, que ya les comenté que estaba en todos los huesos del cuerpo. ¿Dónde lo hacemos? En los sitios donde son más fácilmente accesibles, unos huesitos grandes que podemos puncionar. Esto es en la parte anterior de la cadera o en la parte posterior de la cadera. Esta punción siempre en pediatría la hacemos bajo anestesia general para no causar ningún tipo de sufrimiento al niño, y de ahí esa médula la miramos frente al microscopio, y además hacemos otros estudios que pueden ser de tipo genético y otro estudio especial que se llama la citometría de flujo, que consiste en pasar esta sangre o este tejido de la médula en una máquina que nos va a decir qué tipo de células están pasando, y las células oncológicas pues tienen unas características que nos van a decir y confirmar la leucemia. ¿Listo? Después de que ya confirmamos la leucemia por la biopsia de aspirado en médula ósea, entonces ya estamos frente a este diagnóstico, y todos los niños con este diagnóstico van a recibir un examen adicional que se llama la punción lumbar. La punción lumbar la hacemos para estudiar el líquido que baña el cerebro. Lo hacemos en la parte inferior de la columna, como cuando a las mujeres embarazadas les ponen la anestesia para su parto. Entonces, en esa misma localización, pero en vez de poner medicamentos, extraemos líquido y lo estudiamos en búsqueda de estas células malignas para saber si están o no en el sistema nervioso central, porque esto nos va a definir algunas diferencias en el tratamiento. Adicionalmente, vamos a hacer otros estudios de infecciones, vamos a hacer estudio de la función de órganos como el riñón y el hígado, que deben estar en un adecuado funcionamiento para poder iniciar la quimioterapia, y a todos los niños les vamos a realizar estudios por imágenes, que son la radiografía de tórax para evaluar que no tenga masas en el centro del pecho, como les habíamos explicado, la ecografía abdominal para mirar y confirmar, aunque clínicamente ya nos dimos cuenta que el hígado y el vaso pudieran estar grandes, lo confirmamos a través de una ecografía, y el ecocardiograma, que nos va a hablar de la función cardíaca, que se requiere que esté en adecuadas condiciones para recibir algunos de los medicamentos de quimioterapia. Otros pacientes, dependiendo de síntomas en otras localizaciones, como por ejemplo el dolor de cabeza o un dolor localizado en alguna extremidad, van a recibir otras imágenes para evaluar si tienen alteraciones a ese nivel. Luego de que tenemos todos estos exámenes, vamos a clasificar los pacientes de la leucemia para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, los niños normalmente los vamos a clasificar en un riesgo bajo o intermedio o alto. Este riesgo es el riesgo de recaer, y por eso en el riesgo alto vamos a hacer una quimioterapia más intensiva. ¿Qué tenemos en cuenta para saber si este niño tiene un alto riesgo o un bajo riesgo? Por ejemplo, la edad al momento del diagnóstico. Entonces, los niños menores de 1 año o los niños adolescentes, digamos que les va un poquito es un poquito más difícil su tratamiento y la respuesta al tratamiento que los niños que están en edades escolares, 5 o 6 años, ¿sí? El recuento inicial de los glóbulos blancos, si hay muchos al principio, quiere decir que había como una gran cantidad de células malignas, y esto pues también nos va a hablar del pronóstico de la enfermedad. Y los estudios genéticos que le hicimos al estudio de la médula ósea, pues también nos van a hablar tanto de una leucemia de buen pronóstico en determinadas mutaciones, o una leucemia de un pronóstico más complicado en otro tipo de mutaciones. Además, esto nos sirve pues para el uso de algunos medicamentos específicos dependiendo de esta mutación, ¿sí? Como conclusiones, las más grandes para los padres de familia y para el entorno general que cuide niños. Entonces, la leucemia infantil, así como otros cánceres, no son prevenibles. No hay nada en el ambiente o no hay nada que nosotros pudimos hacer para evitarlo. Sin embargo, lo que sí debemos hacer es un diagnóstico oportuno y precoz. Como los síntomas de esta enfermedad se parecen a muchas enfermedades sencillas de la infancia, debemos estar entrenados para poder diagnosticarlo cuando los síntomas ya tienen diferencias a lo que normalmente sería un curso normal de un proceso infeccioso, por ejemplo.
Y luego de tener el diagnóstico, lo más importante es hacer el tratamiento sin demoras, sin dilaciones que no estén justificadas, porque esto nos va a hacer lograr la meta de que en Colombia la supervivencia sea del 80-90%, como ya lo es en los países desarrollados. Estoy atenta a sus inquietudes y muchas gracias por el espacio.